amigos? Qué gusto. Qué gusto verlos nuevamente aquí en nuestra casa, en el Instituto Superior de Estudios Fiscales, en la sección El Corredor de los Impuestos. Y es que el día de hoy vamos a platicar sobre EFOS y EDOS. Recientemente en una reunión con empresarios me preguntaban ello: oye Miguel, ¿qué es eso de los EFOS? ¿Qué es eso de los EDOS? Porque últimamente se ha vuelto noticia la famosa lista negra, porque se ha hablado de cobro de impuestos, de que se debían y no se pagaban por facturas de operaciones ilícitas, y por eso nos dio la iniciativa de poder armar esta sección y este tema para el día de hoy con ustedes, puesto que toma mucha atención y toma muchos espacios precisamente hablar del tema de EFOS y EDOS. Por eso te damos la más cordial bienvenida y quisiéramos pedirte que este lo compartas, este material lo compartas y asimismo le des un like. ¿Para qué? Porque la manera que puedas compartir esta información y así como te va a ayudar a ti, le puede ayudar a mucha gente más para comprender este tema que se vuelve escabroso, que se vuelve tenebroso, que eso, mientras la información no sea real, puede crearse muchas historias en este momento. Mejor vamos a hablar de los puntos reales del Código Fiscal de la Federación, de la ley, y de cantidades de las cuales nos podrían afectar. Por eso le voy a pedir a nuestros amigos de ISEF que nos muestren un material. Este material que nos va a servir precisamente para poder ejemplificar mejor lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es que hablar de EFOS y EDOS en tiempos de COVID nos podríamos remontar, y se ha tomado mucho la broma, hacia una película, El Señor de los Anillos, que hablaban de elfos y demás, pero no. Aquí hablamos de entidades que facturan operaciones simuladas, que están reguladas en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, desde el 69B, que nos va hablando de operaciones simuladas y de entidades que deducen operaciones simuladas. Esto es, para que vayamos ubicándolo, es un poco la historia entre que uno depende del otro. Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de mordidas, que es un tema común en los latinos y en México, si te pasas el alto, te agarra, te pesca o te detiene un oficial de tránsito, para que sea el tema de la corrupción tiene que haber dos partes, uno que ofrece, otro que acepta, o uno que ofrece el tema y otro que llega a aceptar para evitar la sanción. Aquí hablamos de dos entidades muy importantes. Una entidad que fue creada de manera legal, con socios, que fue a inscribirse al SAT, que hubo un acta, posiblemente un acta constitutiva, porque hay muchas formas de crear personas morales en este país, pero que sí se fueron a inscribir al SAT, el representante legal, y que los socios están inscritos precisamente dentro de las obligaciones que tiene el SAT. O puede ser una persona moral, pero que se tuvo que haber inscrito en el SAT, en el sistema de servicio de administración tributaria, que tuvo que haber tramitado su contraseña, su fiel, que le tomaron la foto del iris, las huellas digitales, pero que de pronto se le ocurrió o quiso empezar a vender facturas. Pero para que pueda haber venta de facturas o pueda haber comercio de documentos, tiene que haber alguien que solicite esos documentos, y es cuando nacen los EDOS, entidades que deducen operaciones simuladas. Entonces hay alguien que quiere un documento de una operación simulada y hay alguien que lo ofrece. Si aun cuando el que lo ofreciera no hubiera un comprador, pues no existiría esta operación. Pero aquí hablamos de dos entidades que existen porque se dependen una de otra. Una solicita y la otra provee. Entonces vamos a darle vuelta a la página y te voy a platicar una historia rápidamente. Esta historia, la cual, ojo, vamos a estar más o menos unos 15 minutos más para poder hablar de todo este tema. Así que te pido mucho tu atención y recuerda un like y compartir a tus amigos, a tus conocidos, porque ahorita es cuando se pone bueno. Mira, te voy a platicar una historia de que puede ser cualquier empresario, Juan, Pedro, Lupita, el cual está haciendo sus operaciones normales, compra, venta, prestación de servicios, hospedaje, rentas, qué sé yo, y de pronto hay alguien que se le acerca y le ofrece un comprobante de una operación simulada.
Aquí podemos sujetarnos, vamos a hablar de un caso. De pronto vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle Juan. De pronto Juan tiene sus operaciones normales en la empresa y decide, y de pronto alguien le dice, oye, ¿no quieres una factura? Te conseguimos una factura para que puedas deducir más tu base gravable, pagues menos impuestos, para hablando en términos de empresarios, pagues menos impuestos y tengas dinero que te pueda ayudar para gastar en otras cosas. ¿Te gustaría? Y entonces, pues este empresario Juan dice, ok, todo es legal. Generalmente las preguntas que llegan a hacer, ¿es legal? ¿Todo está bien? ¿Sí se puede? ¿Voy a tener sanciones? Y las respuestas siempre van a ser, no te preocupes, todo va a salir bien. Y así me los van enganchando. Entonces, no le dicen un punto muy importante, que puede tener una actividad, puede realizar un acto delictivo y que este se va a ver reflejado en el artículo 113 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Porque este empresario Juan puede tener contacto con una entidad que factura operaciones simuladas, pero que ya se dedica a ellas. Aquí por eso hablo de dos tipos de EFOS. El que se dedica a comercializar estos documentos y hacer toda una estrategia para que regrese, se haga la simulación de una operación, se haga un depósito y luego pueda regresar el dinero a su origen. O puede ser aquel EFO ocasional que le puede decir, mira, yo tengo mis operaciones normales y como tú, simplemente, pues si quieres que te ayude, yo te ayudo con una cómoda comisión. Sin embargo, los dos, ¿qué va a pasar con ellos? Pueden en un momento, hoy en día, con los mecanismos que tiene la autoridad para poder identificar cuando hay operaciones simuladas, pueden caer en el famoso listado o lista del 69B del Código Fiscal de la Federación. Y aquí es donde se pone interesante el asunto. ¿Por qué? Porque ese EFO, que puede ser el que se dedica, o este EFO que es ocasional, que recopilando, y recordemos, son dos entidades que se constituyeron, si fueran personas morales, y que se inscribieron en el sistema de administración tributaria. Puede ser físico, moral, pero fueron a inscribirse. Simplemente una fue creada específicamente para operar de esa manera con comercio de facturas, comprobantes fiscales, o puede ser una EFO ocasional. Sin embargo, aquí es donde vienen los puntos importantes. Cuando se realiza este tipo de operaciones, la autoridad, con todo el esquema digital que hoy tiene, pues es más fácil, tiene más herramientas para poder detectar estas operaciones simuladas. ¿De qué manera? Un EFO que ya se dedica a la compra y venta, a la venta de comprobantes fiscales, de operaciones simuladas, pues es un EFO que, con base en la información que nos ha proporcionado el SAT, precisamente derivado de sus investigaciones, ¿qué dice? ¿Qué nos dijo el SAT? Bueno, pues este EFO puede vender cualquier tipo de producto, puede proporcionar cualquier servicio, puede dar hasta hospedaje o renta, y lo curioso y cómo lo va identificando la autoridad por modelos de riesgo, porque cuando voltean a ver sus compras, no tiene compras. Entonces la autoridad se pregunta muy fácilmente, como la autoridad tiene el control de un punto muy importante, los CFDIs, los comprobantes fiscales digitales por internet. Entonces un EFO que se dedica, está emitiendo comprobantes fiscales digitales. Y eso es lo que le llama la atención, porque de pronto emite uno de cualquier estado, del sureste, del centro, del Bajío, del norte, y emiten. Y la autoridad es cuando empieza con modelos de riesgo matemáticos, empieza a ver, pues esto está medio chistoso. A ver, ve sus compras y compras mínimas. Se empiezan los primeros cuestionamientos. ¿Cómo es que venden si no compran? Y luego, a ver, vete a ver nóminas. Vete a ver si tiene personal. No, pues ¿qué crees? No tiene personal. Entonces, ¿cómo puede? Es donde vienen los cuestionamientos de la autoridad. ¿Cómo puede una entidad vender sin comprar o sin personal? Y es cuando empieza el tema. Es cuando empieza a sospechar y con esta sospecha, derivado de esta presunción, lo manda un oficio a la persona que sospecha, que presume que es una entidad que factura operaciones simuladas. Es igual en un EFO ocasional, aunque este EFO ocasional, pues bueno, al revolverse sus operaciones
con sus operaciones normales. A la autoridad le cuesta un poco más de trabajo, pero no es imposible, ojo, no es imposible que lo pueda detectar. Al final, ¿qué va a pasar? Derivado de las investigaciones que llega a realizar la autoridad, emite oficios a las posibles entidades a las que sospecha, presume que realizan operaciones simuladas y les emite oficios. Entonces salen publicados en el 69. Este listado de 69 que está en la página del SAT, que aparece en el diario oficial de la Federación, tenemos que saber que tiene 3 momentos. Por eso le voy a pedir a nuestros amigos de SAT que le den el siguiente vuelta, porque la última publicada que tenemos es precisamente del 2 de julio del 2020. Que fue publicado en el diario oficial de la Federación, del oficio que nos indican, mediante el cual se comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto del 69. En el supuesto previsto. Recuerden que también va a haber 3 momentos, en el que les mandan el oficio y por lo tanto es primer momento. El segundo momento es que a este posible EFO o a que se le presume sea un EFO, va a presentar pruebas para desmentir, para decirle no, estás equivocada, autoridad. Y el tercer momento es cuando, derivado de esas pruebas, convence o no convence a la autoridad o no presenta nada, y entonces pasamos al tercer término, la confirmación. Y entonces es cuando se habla de los CEFOs definitivos. Eso es con el tema de los CEFOs. ¿Pero qué pasó con nuestro empresario Juan? Bueno, nuestro empresario Juan al final del día dijo, oye, ¿que aparecieron en el listado? Sí. ¿Quién? El que te vendió la factura. ¡Uy! Y luego entonces, ¿qué va a pasar? Luego entonces, la autoridad nos dice, y para eso le voy a pedir a nuestros amigos de SEO que nos regresen una, porque vamos a ver una palabra importantísima en todo esto. Parte superior derecha, materialidad. La materialidad. La autoridad, desde que publica en el listado de 69, nosotros como ahora posibles EDOs, porque la autoridad sí nos ubica, oye, si tú tienes una factura, un comprobante fiscal de un posible EFO, es que tú eres un posible EDO. Entonces, ¿qué te voy a pedir a ti, EDO? Busca demostrar la materialidad. Busca demostrar la materialidad. Y entonces desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Porque desde ese momento tengo que buscar y demostrar a la autoridad que la operación fue real. Aquí, nuestros compañeros abogados, es importante que desde que aparece un proveedor tuyo en el listado, es importante que te asesores correctamente de un buen abogado fiscalista. ¿Por qué? Porque es el que te va a ir hablando de los tiempos, de los movimientos. Nosotros como contadores hablamos de lo que dice el código, lo que conocemos, lo que platicamos con ellos, de la prevención que tenemos que tener, del conocimiento de estos artículos, pero al final el que va a llevar todo el proceso o puede llevar el proceso va a ser nuestro compañero abogado fiscalista. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, tenemos que buscar la materialidad. La materialidad, y esa es una palabra que no viene en el Código Fiscal, pero que hemos ido observando y hemos visto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dice, demuéstrame que la operación fue real. Entonces yo tengo que buscar todos los elementos que tenga dentro, desde mi contabilidad, fotografías, pruebas. ¿A dónde me puedo ir? Al Código Nacional de Procedimientos Civiles, porque ahí es donde me van a hablar de las pruebas para poder demostrar que la operación fue real. Pero ojo, punto número 1, si tú de entrada como empresario sabes que fue un comercio de facturas, sabes que no hay manera de armar la materialidad. Sabes que no hay manera de armar la materialidad. Entonces, aquí es donde vienen puntos importantes. Pero antes, vamos a darle vuelta a la página y quisiéramos ver con nuestros amigos de ISEF precisamente algún comentario, duda que vayan teniendo ustedes. Es muy importante porque en esta interacción que podemos llegar a manejar a través de este Facebook, a través de aquí de nuestra casa, pues esto nos permite en un momento dado tener interacción con ustedes. Por eso quisiera preguntarle a nuestros amigos de ISEF alguna duda, pregunta, comentario que tengamos de nuestros amigos. Hola, muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, contador Miguel Ángel. Pues ahorita invitar a todos los que nos están siguiendo el día de hoy en nuestra página de Facebook y en este tema tan interesante, invitarlos
a que compartan, como ya lo dijo el contador, compartan este material y también a que nos manden sus saludos, sus preguntas. Algunas harán mención aquí con el contador para que pueda hacer, pueda él resolverlas y contestarles lo más acertado posible. Hasta el momento no tenemos preguntas, contador. Vale. Todo ha sido muy claro. Entonces le damos vuelta a la página y aquí es donde nuestro empresario que compró esa factura a ese que ahora ha publicado EFO, se puede presumir EFO, y digo de presunción porque hasta que no esté confirmado podríamos hablar de confirmación. Pero ¿cómo se desarrolla esto? Me gusta esta lámina precisamente mostrarles, y es lo que nos ha ayudado para muchos empresarios que puedan comprender la afectación de cómo la autoridad nos puede detectar y cómo se ve afectada nuestra contabilidad financiera, cómo se ve afectado nuestros reportes para efectos fiscales y cómo la autoridad nos llega a detectar y cómo se va dando los importes. Vamos a suponer, para hablarlo rápido y sencillo, de una manera rápida y dinámica, que nuestros registros contables arrojan un ingreso de 1,000, unos gastos de 800, y eso me da un resultado financiero de 200. ¿Qué empiezo a pensar? Hay utilidades, está padre, perfecto. Y el empresario se empieza a sobar las manos. Pero, el empresario hasta se va haciendo la idea. 200 a la tasa del 30, pues bueno, 3 por 2, 6, estaría pagando como 60 pesos y sobre esa idea se va haciendo para efectos hasta de pagar el impuesto. Sin embargo, cuando llegamos a hacer la parte y cumplir la normatividad fiscal, entonces, ¿qué le decimos? A ver, vamos llegando. Ingresos acumulables, híjoles, no nos vamos a pelear, llegamos a 1,000, pero tus gastos financieros no son iguales a las deducciones autorizadas, porque tenemos que cumplir requisitos, tenemos que cumplir muchas cosas, y ahí es donde decimos, tus deducciones nada más fueron de, ¿qué crees? 400. Y entonces tienes un resultado fiscal de 600 sin meternos en más detalles, no voy a meter PTU, pérdidas y demás, así sencillito para hacerlo rápido y práctico. Y entonces el resultado fiscal es de 600. A la tasa del 30% es 3 por 6, 18, 180 pesos. Estamos hablando de una persona moral. Y ahí es donde nos dice el empresario, ¿cómo? Yo me estaba imaginando 60 y tú me estás diciendo 180. Y ahí es donde se da de pronto esos contactos con estas entidades de manera indebida. Oye, no, ¿sabes qué? Necesitamos bajar el impuesto. Oye, no, ¿sabes qué? Es demasiado. Oye, no. Y entonces empiezan a preguntar, indagar. Y lo que habíamos hablado en la primera parte se puede dar. Imagínate que consigue un comprobante de 500. Y con este comprobante, entonces lo primero que tenemos que hacer es meterlo a la parte financiera, para que se vea reflejado en la parte fiscal. Entonces, con el comprobante de 500, con un ingreso de 1,000, menos mis gastos de 800, menos ese comprobante que consiguió de 500, entonces ahora llega hasta una pérdida. Y el empresario en ese momento nos puede llegar hasta decir, no hay problema, pues es pérdida, ya ni modo, no hay dividendos, con tal de no pagar impuestos. ¿Y luego qué va a pasar? Bueno, para efectos fiscales viene el ingreso acumulable de 1,000, pero ahora con este reflejo de los 500, tenía una deducción de 400 más los 500, ya tengo una base, una deducción autorizada de 900 menos mi ingreso de 1,000, o 1,000 de ingresos menos 900, tengo un resultado de 100. A la tasa del 30 pesos. Y ahí es donde el empresario dice, bueno, pues órale pues, ahí van los 30 pesos. Pero se ha perdido de pronto la noción que la autoridad, con todas las herramientas que tiene después de la reforma fiscal 2014, de la información en XML, de la información que enviamos al SAT, de todos los cuadres que están haciendo, de todas las declaraciones que presentamos mensuales, de IVA, la declaración anual, el envío de la contabilidad, todo el esquema digital que tiene, pues puede realizar una revisión. Una revisión de gabinete, una revisión de una auditoría, una revisión electrónica, y aquí es donde viene la última columna. Híjoles, ¿qué crees? Tu ingreso ni siquiera eran 1,000, contribuyente, eran 1,200. Tus deducciones, te detecté tu posible EFO, va para atrás los 500. De tus deducciones de 400 ni siquiera cumplían con requisitos, nada más te respeto 100. Y entonces el resultado fiscal es 1,100. Por lo tanto, tu tasa es de 330 más actualizaciones, recargos y, como yo lo detecté, multas. Y entonces aquí es donde
donde la cosa se puso fea. Aquí es donde el empresario entiende y comprende que haber metido ese comprobante fue un error totalmente. Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría tener? Bueno, al final del día, tendríamos que evitar esto. La recomendación, ¿cuál es? Evitar esto. Si tú fuiste o caíste en una situación similar, tu cliente, tú como contribuyente, caíste en una situación similar, ¿qué nos queda? Lo que nos habla el artículo 73, la autocorrección. Y entonces le damos vuelta a la página y le vamos a decir a nuestro amigo nada más de IFSE para que veamos precisamente en un tema de autocorrección. Vamos a suponer precisamente en un tema de una factura de abril 2018, donde la autoridad y en mayo 2020 queremos autocorregirnos. Una factura de 500,000 pesos masiva, 580,000. ¿Cuánto podríamos hablar en un momento dado de una autocorrección? Bueno, de entrada sabemos que esa deducción de 500 va para atrás. ¿Y cuánto sería entonces el importe que tenemos que pagar de impuestos? Bueno, como tendríamos que aplicarnos para efecto de determinar la contribución, le aplicamos la tasa del impuesto sobre la renta y nos daría más o menos 98,000 pesos. Pero tendremos que actualizar y tendremos que sacar recargos. Con base en la actualización del 17A del Código Fiscal más los recargos, te estaríamos más o menos hablando de un impuesto sobre la renta de 138,000 pesos. ¿Por qué ICR 98, una actualización de 104 y unos recargos de 40, te daría más o menos 138? Fíjate lo feo, lo que estaría representando de este importe de 500,000 pesos, 138,000 pesos. O sea, no obstante que el comprobante y la deducción no es autorizada, tenemos que autocorregirnos, sino que adicionalmente 138,000, únicamente de ICR. Habría que sacar el importe para efectos de actualización de cargos de IVA, considerando aquí no hay multas por el efecto de que nos estamos autocorrigiendo. Entonces, yo creo que es un buen momento de analizar, comprender, y sé que estamos en tiempos de COVID, por eso le hablamos de EFOS y EDOS en tiempos de COVID. ¿Por qué? Porque hoy estamos en uno de los momentos más complejos en materia económica, de materia de la economía. No hay ingresos, la situación está muy complicada y el detalle es que traemos pecados atrás. Y entonces, pues tenemos que ver, para efectos de que antes que lo detecte la autoridad, ver esta opción de la autocorrección. Entonces, amigos, recuerden, si hay alguna duda, pregunta, comentario, me gustaría que nos las platicaras, estimados amigos de ISEF. Cristian. Sí, aquí estamos, contador. Bueno, sí, nada más igual mandar saludos a Ombaldo, donde nos escucha, Hans Ricardo, muchísimas gracias, saludos a todo el equipo de ISEF, Maricela Glés, saludos Sergio Romero, a Seret Galván, saludos Yair Mendoza, Eustacio Santiago nos pregunta, si recibo un préstamo con contrato de mutuo debidamente notariado, ¿es posible recibirlo en efectivo y facturar solamente el beneficio derivado de este recurso? En materia de tus préstamos, el efecto del manejo del efectivo, recuerda que por ley contra el lavado de dinero tenemos nuestras restricciones en manejo del efectivo para donde lo vayas a aplicar. El utilizar hoy en día efectivo, tú lo dices, yo lo recibo, pero al final lo vas a aplicar en algún lado. Entonces, si vas a comprar una casa, si vas a comprar un auto, si vas a comprar arte, la ley contra el lavado de dinero precisamente nos establece los límites de manejo de efectivo. Entonces yo te pediría, ahí es donde tendrías que tener cuidado para efecto de esta aplicación. Sí. Ok, muchas gracias. David Alejandro Ríos, con respecto al tema anterior, como contadores, ¿en qué momento podríamos estar satisfechos con la materialidad de nuestras transacciones? Saludos, profesor. En la medida en que la materialidad que es demostrar que es verdad lo que decimos. Al final del día es demostrar que es verdad lo que estamos diciendo. La autoridad dice, tantas veces me han mentido que ahora quiero que me lo demuestres. Y demostrar, hoy en día la autoridad ya no solamente se va con el comprobante, el contrato, el depósito. Por eso cuando hablamos del Código Nacional de Procedimientos Civiles, quiere ver pruebas.
Y es ahí donde invitamos, precisamente yo soy más conservador, de con fotografías, con videos. Si estamos hablando de prestaciones de servicios, hay cotizaciones, hay correos, hay WhatsApps. Entonces yo lo que tengo que entregar a la autoridad y demostrar a la autoridad que la operación fue real, que no fue inventada, que no fue una operación simulada. ¿Y de qué manera? Si la operación es real, tenemos los elementos, porque no solamente es el contrato, el comprobante y el depósito, sino podemos demostrar si compramos un bien, pues desde si lo importé, pues desde la parte de la importación, los impuestos, los traslados, todo el flete. Si estoy hablando de una prestación de servicios, pues hay cotizaciones, hay avances, hay productos. Entonces se vuelve simplemente a reunir los elementos. Si de pronto hice una adecuación en mis instalaciones, las fotografías antes, durante y después de cómo estaban las instalaciones. Entonces, este tema de la satisfacción es demostrar que la operación fue real desde el momento de las pruebas que pueda tener. Ahora, es desde el punto de vista de nosotros, la autoridad recuerda que siempre nos va a estar pidiendo más y más. Mientras yo pueda tener más elementos de demostración, pues bueno, le podré dejar menos sospechas a la autoridad. Sí. Perfecto. Ok, contador público, Gaudencio Gallardo, saludos público, Miguel Ángel, y ahí Mendoza, igual muchos saludos, Eustacio Santiago, ya ha habido respondido su pregunta. Que en el blog de blog oficial y en la parte de home pueden estar checando las cápsulas que han sido grabadas por nuestro contador y ahí está todo este material que ustedes pueden compartir, pueden visualizar y pueden estar revisando en el momento que ustedes quieran. Les doy la palabra, por favor, contador. Pues amigos, les agradecemos mucho su presencia, su tiempo en este tema de hablar del COVID, hablar de EFOS y EDOS en tiempos de COVID. Recordemos, comparte, darle un like y no te pierdas nuestras siguientes cápsulas. Aquí en nuestra casa, en el Instituto Superior de Estudios Fiscales, en la sección del Corredor de los Impuestos. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Yescas y agradezco a nuestros amigos de ISEF, nuestra área de informática, nuestra área de producción que nos apoyan, pero en especial a ti que tuviste la atención, la amabilidad y el tiempo de dedicarnos. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.